exitosa, dándonos tips, dándonos teoría, y al final habrá un espacio para hacer ciertas preguntas. En verdad las dejo en muy buenas manos, entonces bueno, bienvenida Bianca y gracias por participar. Mil gracias por esa presentación, Julia, y en verdad, bueno, sumamente agradecida con ustedes por haberme permitido estar en este espacio y sobre todo porque me da un placer enorme poder contarles a ustedes lo que está detrás de lo que es una entrevista de trabajo. Obviamente nos vamos a pasear por muchas aristas, pero el foco sin duda es enseñarles a ustedes o darles tips de cómo manejar una entrevista de forma exitosa y sobre todo también contarles qué está detrás de nuestro lado y qué es lo que vemos nosotros desde la arista de reclutamiento. De mi parte, bueno, les cuento quién soy. Ya Julia, bueno, me presentó. Yo soy Bianca Sarone, yo trabajo en el área de recursos humanos de RON Santa Teresa. Yo soy gerente de selección y compensación. Y bueno, sin duda, el área que más me apasiona a lo largo de mis 11 años de trayectoria profesional ha sido, sin duda alguna, el área de selección. Así que feliz de poder presentarles, darles esta pequeña charla, ¿no? Entonces, bueno, para iniciar, todos siempre nos hemos preguntado antes de una entrevista de trabajo qué debemos decir, qué debemos hacer para ser seleccionados en un puesto específico en una empresa, sin duda alguna. Siempre es la primera pregunta que nos hacemos. Y a lo largo de esta presentación, que era lo que yo les comentaba antes, les compartiré algunos consejos y explicaciones sobre lo que debes y no debes hacer para ser exitoso en una entrevista de trabajo. Esta es un poquito la agenda de lo que vamos a ver hoy. Sin duda es clave que ustedes conozcan cuáles son las fases del proceso de reclutamiento y selección de un candidato, porque más allá de la entrevista hay muchas otras aristas que son importantes para finalmente tomar la decisión de quién es la persona seleccionada. Sin duda, bueno, saber qué es una entrevista de trabajo, los tipos de entrevistas que manejamos, las fases de la entrevista, y aquí viene como lo más interesante sin duda para ustedes, es qué hacer y qué no hacer en una entrevista, cómo responder a una serie de preguntas tipo, que son las preguntas como más complicadas al momento de tener una entrevista, y decirles a ustedes también cuáles son esas preguntas que yo como entrevistado también puedo hacer al equipo de reclutamiento o al área técnica. Y un ejemplo de una entrevista bien chévere que luego vamos a ver un video, ¿ok? Entonces, bueno, estas son las fases del proceso de reclutamiento. Acá no me voy a detener mucho, pero sí creo que es importante que sepamos cuáles son esas fases del proceso de reclutamiento. La primera es, se nos genera una vacante en la compañía, bien sea porque el cargo es nuevo o porque se fue una persona. Entonces, bueno, a nosotros desde del área de recursos humanos se nos genera una vacante. Luego nosotros, bueno, nos sentamos con el área para entender un poco de qué va esa posición vacante y postulamos la posición vacante en los diferentes portales de empleo, bien sea Boomerang, para el personal probablemente de planta o dependiendo de la industria que se maneje, o LinkedIn, que bueno, obviamente ahorita está en boga. Luego de eso, enviamos los perfiles que hemos recaudado al área técnica para que nos apoye con la preselección y empezamos los sondeos telefónicos. El sondeo telefónico es el primer contacto que tenemos del área de recursos humanos con el candidato y allí podemos, bueno, determinar si podemos seguir o no a la siguiente fase. Ese sondeo telefónico normalmente es una llamada muy sencilla, muy corta, en donde validamos qué hace la persona, dónde trabaja y validamos un poco la parte técnica para saber si es o no apta para el cargo que estamos buscando. Luego, en algunas empresas aplican las pruebas psicométricas, entonces se envían las pruebas psicométricas para medir una serie de competencias. Luego de que todo esto pasó, empieza la fase de entrevistas, que es allí donde nosotros vamos a hacer foco en esta presentación. Luego que todas las entrevistas fluyen y ya la persona está preseleccionada, vamos con las referencias laborales, conversando con otros jefes de la persona, los exámenes médicos, por último la oferta salarial y ya finalmente el ingreso de la persona, ¿ok? Pero como pueden ver, les mostré esto porque fíjense que la parte de las entrevistas es una pequeña parte, sin duda la más importante, pero es una pequeña parte contra todo lo que es un proceso hasta que una persona entra a la compañía.
Y bueno, ahora sí, adentrándonos en qué es una entrevista de trabajo, es la fase del proceso de selección, como les dije, una pequeña fase del proceso de selección en donde el entrevistador analiza a fondo al candidato para comprobar si está o no apto para el puesto que estamos buscando. Hablo de entrevistador, el entrevistador es el área de recursos humanos, pero también como entrevistador participa el área técnica. El área técnica es el área en la cual está la posición vacante. Porque nosotros desde el área de recursos humanos sin duda validamos todos los perfiles de competencia, la parte actitudinal, pero la parte técnica o la parte que el área necesita, sin duda la tienen que validar ellos. El aspirante debe aprovechar esta oportunidad para destacar que es el más calificado para el empleo. Entonces, sin duda, la entrevista de trabajo, en resumen, es la forma en la cual nosotros nos podemos vender a una empresa y podemos expresar y comentarles todas las fortalezas y todo lo que tenemos para dar en esa empresa y en ese puesto de trabajo. Los tipos de entrevista, acá yo les comento 3, pero les voy a comentar 2 adicionales que no están en la presentación. Una es la entrevista dirigida, que la verdad es que esa ya no se usa tanto, pero bueno, puede pasar en algunas empresas que la hagan. Normalmente esa entrevista dirigida es en donde el entrevistador guía totalmente la entrevista con preguntas concretas y muy específicas, dándole poco margen al candidato para dar respuesta. Digo que no se utiliza tanto porque la verdad es que el siguiente tipo de entrevista, que es la semidirigida, es como la más habitual, en donde el entrevistador hace preguntas abiertas, en donde da más cancha al entrevistador para expresarse, y eso nos da a nosotros como entrevistadores muchísimo más idea de cómo es la persona. Podemos ver cómo se organiza mentalmente, cómo narra situaciones, etcétera, etcétera. Y también hace sentir mucho más cómodo al candidato porque, bueno, le das la oportunidad de expresarse abiertamente. Otra entrevista es la grupal o assessment, la llaman de diferentes maneras. Esta entrevista normalmente participan entre 6 y 10 personas entrevistadas y hay un panel de personas entrevistadoras de más o menos 4 personas. Esta entrevista es muy chévere porque a nosotros como entrevistador nos da muchísima perspectiva de cómo es la persona, podemos medir una serie de competencias y lo hacemos a través de simulaciones o roleplay, es decir, ponemos en situaciones tipo a las personas y de forma grupal o individual también resuelven algunos casos. Entonces digo que esta es bien jugosa, lo digo de alguna manera, para nosotros como entrevistadores, porque la persona se olvida que está totalmente en un proceso de entrevista, se siente sumamente cómodo y se expresa tal cual es. Normalmente estas entrevistas las haces cuando tienes muchos candidatos que se postularon para la posición vacante y hay un pool enorme de personas aptas en donde previamente las entrevistaste en el sondeo telefónico y dices, wow, en verdad, todos me encantan, vamos a hacer la entrevista grupal para ver cómo fluye todo el tema de la entrevista. Entonces, bueno, esas son las 3 entrevistas, les comenté que les iba a decir unas 2 más. Hay empresas en donde hacen una primera entrevista con el área de recursos humanos y luego una entrevista con el área técnica. Es muy habitual. Nosotros, por lo menos, les doy mi ejemplo en Ron Santa Teresa, nosotros no hacemos ninguna entrevista sin que esté el área técnica. Es decir, recursos humanos y el área técnica siempre están juntos en toda la entrevista, cosa de que luego se pueda debatir, oye, mira, ¿viste esto que comentó el muchacho, lo que dijo? En fin, y si lo haces separado, bueno, no tienes la posibilidad de debatir y tener como 2 o 4 ojos para ver la entrevista o lo que el candidato comentó. Las fases de una entrevista, súper sencillo. La presentación es el momento inicial en el que te presentas al entrevistador. El entrevistador debe recordarte y exponerte nuevamente de qué va el puesto de trabajo y la idea es que tú como entrevistado, te muestres extremadamente interesado y enfocado en la entrevista. Presta atención,
Mantén siempre el contacto visual, eso es sumamente importante. La otra fase es el desarrollo, obviamente, a medida que va avanzando la entrevista, el reclutador y el área técnica quieren conocer de ti, tus detalles de formación, tu experiencia profesional, competencias, etcétera, y la idea es que puedas aprovechar este momento para, bueno, dar la mejor imagen de ti, puedas expresar absolutamente todo lo que opinas, o todo las competencias que puedas tener y todo lo que tengas para dar. Esa es la clave al momento de una entrevista y sin duda el cierre, que es en donde, bueno, ya se cerró todo el proceso de entrevista y donde tú, como entrevistado, tienes la oportunidad de realizar cualquier tipo de pregunta sobre alguna duda que te haya surgido a lo largo de la entrevista o a lo largo del proceso. ¿Qué debes y qué no debes hacer en una entrevista de trabajo? Sin duda debes ser tú mismo y la idea es que no seas sobreactuado, eso se nota muchísimo en las entrevistas. La idea es que la persona, bueno, trate de ser como es y bueno, no sea sobreactuado, sin duda alguna. La idea es que puedas mostrar entusiasmo e interés a lo largo de toda la entrevista, esto también se nota. Mantengas, como lo dije anteriormente, el contacto visual. Traten de ser puntuales. La idea es que tampoco lleguen una hora antes, pero si capaz con 10, 15 minutos de antelación está súper bien. También llegar excesivamente temprano no está bien, pero con llegar 10 y 15 minutos antes creo que está perfecto. Vestir adecuadamente, esto es súper clave. La idea es que no tienes que ir con un jean roto. La idea es que uno vaya a una entrevista de trabajo, es mejor que vayas sobrevestido que vestido por debajo. No vayas con jeans rotos, no vayas las muchachas con un escote pronunciado. La idea es que vayas adecuadamente y te imagines que estás yendo a una entrevista de trabajo. Mejor estar sobrevestido. Trata de ser amable, cordial, a lo largo que vayas entrando, si la entrevista es presencial y vienes al lugar de trabajo a la empresa, trata de ser muy educado con la recepcionista, con las personas con las cuales vas interactuando a lo largo en que vas yendo capaz a la sala de entrevista, da los buenos días, las buenas tardes, eso es importante también. Exprésate correctamente. Recuerda siempre a lo largo de la entrevista que estás en una entrevista, evita decir malas palabras, porque eso, bueno, obviamente no está bien. Trata de ser dinámico, si bien capaz una entrevista, bueno, estás sentado en una silla y ser dinámico es complicado, pero trata de mostrar energía y entusiasmo y dinamismo. Mantén la atención en todo momento, mantén el foco, contacto visual, acentúa con la cabeza si la persona está hablando, indaga sobre la empresa. Antes de la entrevista es clave y para el reclutador y el área técnica es súper importante, da una buena imagen de la persona y la persona indague sobre la empresa. Oye, mira, cuando te toque conversar, mira, pude ver sobre la empresa, indagué y me pareció súper chévere esto que hicieron, esto que postearon en las redes sociales. Indagué, wow, me quedé impresionado que la empresa tiene tantos años en el mercado, o me impresionó, busqué y pude ver una noticia y, oye, en verdad, me encanta la empresa. O sea, ustedes puedan demostrar que indagaron sobre la empresa, que saben y que tienen noción de dónde están yendo. Y respondan las preguntas con ejemplo. Por ejemplo, oye, mira, cuéntame de tu creatividad. ¿Eres creativo? Sí, soy creativo. Muy diferente es decir, sí, me considero una persona creativa porque en mi trabajo actual suelo diseñé una tabla dinámica en Excel, la cual permite ver, no sé, estoy inventando. O ¿eres planificado? Sí, me considero planificado porque siempre tomo nota, mantengo mi agenda actualizada, etcétera, etcétera. O sea, la clave también es poder responder las preguntas con ejemplos, porque eso hace que el entrevistador pueda ver tu forma de síntesis, tu manera de resumir y cómo eres en cada una de las competencias o las preguntas que te hagan. ¿Qué no debes hacer? No debes interrumpir. Deja que la persona hable. Si te da espacio para preguntar o hablar, sin duda puedes hacerlo, pero trata de no interrumpir.
trata de evitar no haberte preparado mínimamente para la entrevista. Es clave que más allá de lo que comenté anteriormente, indagar sobre la empresa, te prepares tú también, porque siempre uno está claro, o uno tiene bastante noción de lo que nos van a preguntar en la entrevista. Oye, mira tus fortalezas, tus puntos de mejora, dónde vives, cómo es tu dinámica familiar, cuéntame cómo era tu jefe. Entonces, bueno, trata de prepararte y hacer como un resumen de qué crees que te puedan preguntar, incluso sobre tus experiencias. Oye, ¿qué hacías en este trabajo? Haz un resumen de lo que haces en este trabajo, los logros que has tenido en el trabajo, cosa que cuando te lo preguntes ya tú lo tienes mentalizado y puedes explicarlo con mayor soltura y mayor tranquilidad. Evita mostrarte excesivamente seguro, sé humilde en la entrevista. La seguridad es importante, pero trata de mostrarte excesivamente seguro. Y tampoco te muestres excesivamente tímido. Yo sé que cada persona tiene sus rasgos de personalidad, si eres tímido, pero trata de prepararte, y la timidez la puedes minimizar un poco yendo seguro, preparándote previamente para la entrevista. Entonces, bueno, está bien que seas tímido, no pido que dejen de ser tímidos, más bien está bien, pero evita ser excesivamente tímido porque eso inhibe que puedas contar o expresarte abiertamente sobre todo lo que quisieras contar de tu rol. Evita hacer comentarios superficiales o juicios de valor. Tienes que evitar no ser capaz de justificar todos los elementos de tu currículum. Obviamente, si está en tu currículum es algo que tú has hecho y conoces, entonces, bueno, deberías saber en qué fecha terminaste tus estudios, de qué fecha estuviste en tu trabajo, qué hiciste, qué no hiciste en tu trabajo. Entonces, creo que eso es importante. Evita parecer demasiado inflexible. Normalmente, bueno, uno al momento de hacer las entrevistas pide, mira, qué día puedes entrevistarte, a qué hora puedes, etcétera. Lógicamente, la empresa debe tener también la flexibilidad, pero si constantemente, después de varios ejemplos de fechas, no puedes, bueno, la verdad es que eso no está muy bien visto. Entonces, trata de ser un poco flexible con los temas de los horarios para las entrevistas, las fechas. Si obviamente no puedes, no pasa nada, pero que no sea el habitual. Y evita preguntar mucho a lo largo de todo el proceso. Por eso les comenté cuáles son las fases del proceso, porque es importante que sepan qué está detrás del reclutamiento y que no solamente la entrevista y ya, sino que hay más fases. Entonces traten de evitar preguntar mucho a lo largo de todo el proceso, no en la entrevista per se, sino ya luego en las entrevistas, porque eso los hace parecer un poco ansiosos. ¿Cómo responder a una serie de preguntas? Yo aquí puse muchísimo texto porque yo no sé si quisieran tener la presentación y creo que esto les ayudaría bastante si tienen alguna entrevista y cuáles son esas preguntas más complicadas de responder. Por eso anoté bastante, igual yo les voy a explicar cada una, ¿no? La primera pregunta, que es la típica que todo el mundo hace, me incluyo en esa, ¿cuál es tu punto más débil? Y ahí es donde, bueno, empezamos, cónchale, que el perfeccionismo, la cosa, tratemos de evitar decir el tema del perfeccionismo, ahí lo comento, diferénciate de los demás mezclando defectos con virtudes, por ejemplo. Bueno, aquí puse un ejemplo muy habitual, defiendo firmemente mi postura, si creo que tengo la razón, en pocas palabras, que la persona es un poquito terca, eso puede pasar, pero soy capaz de adaptarme, o sea, siempre hay que decir como el punto débil, pero dibujarlo o explicarlo con una fortaleza, es decir, bueno, puedo ser un poco terco, pero si la persona me da argumentos, puedo flexibilizarme y puedo entender, bueno, o ceder un poquito en el tema de la terquedad, por decirlo de alguna manera, o en defender firmemente mi postura. Está bien que digamos nuestros puntos de mejora, está muy mal que no digamos puntos de mejora, porque al final todos tenemos fortalezas y sin duda puntos de mejora. Entonces, bueno, creo que esta es una manera chévere de decir tus puntos de mejora sin sonar muy mal, porque al final uno le cuesta ver sus puntos de mejora. Entonces, por eso creo que en este punto
es una manera chévere de mostrar cuál es ese punto débil. Otra pregunta frecuente es cuál es el punto más fuerte o la fortaleza. Ese es más sencillo de decir, pero lo que yo les recomiendo, y aquí les pongo un ejemplo, es si yo sé cuál es el puesto que está buscando la empresa. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo. Si el puesto es tengo que tener mucho trato con el público, lógicamente tengo que decir fortalezas que vayan de la mano con lo que está buscando la empresa. Por ejemplo, si la empresa está buscando a alguien que tenga contacto con el público, bueno, yo digo, oye, mira, me encanta el trato con la gente, soy extremadamente cordial, siempre tengo una sonrisa así, bueno, esté súper triste, deprimido, lo que sea, la verdad es que nadie lo nota, por ejemplo. O si la posición es, no sé, en el área de finanzas y tiene mucho manejo de data, bueno, mi fortaleza es el análisis numérico, soy muy bueno analizando data, manejo muy bien Excel, aprendo muy rápido, en fin, todo va a depender mucho del cargo que esté buscando la compañía. Lógicamente hay otro tipo de fortalezas que cada quien particularmente tenga, pero la idea es que puedan enfocarse en las fortalezas adaptadas al cargo que está buscando la empresa. ¿Por qué te presentas a esta vacante? Esa es otra de las preguntas que normalmente hacen. Bueno, comenten que la oferta se encaja con mi perfil, conozco la empresa y la verdad me llama muchísimo la atención, tengo conocidos en la empresa y sé cómo es la dinámica y me gusta muchísimo, y o este puesto, la verdad es que representa un crecimiento profesional para mí y la verdad es que por eso me estoy postulando. Esa podría ser una de las respuestas. ¿Por qué dejaste tu último trabajo o por qué te quisieras ir de tu trabajo actual? Bueno, hay varias maneras también de responderlo. Importante, nunca hablar mal de la empresa en donde están o del jefe o de algún compañero. Siempre decir, sí, bueno, todos tenemos diferencias con quien sea, pero la idea es no descalificar jamás a la empresa de donde vienes o en la que estás. Entonces es importante, oye, mira, la verdad es que quiero avanzar, quiero crecer, quiero más retos, la verdad es que ahorita capaz en esta empresa donde estoy ya estoy súper como pez en el agua en el cargo en donde estoy, la verdad es que quisiera tener más retos, esa es una manera de responder. Quiero trabajar en una empresa donde me puedan formar y aprender cosas nuevas, en fin. Pero nunca hablar mal de la empresa en donde estás, ni de los jefes, ni de ningún compañero. ¿Cómo hacer frente a una situación de urgencia, presión o tensión? Importante, no, bueno, muchas personas dicen, bueno, respiro hondo, me calmo, camino un poco y luego me siento. Esa es una manera capaz de responderla, pero la idea es que puedan demostrar que esa presión o esa tensión la manejan a través de la planificación. Oye, mira, sí, sin duda todos tenemos nivel de presión, nivel de estrés, pero la verdad es que yo lo manejo a través de organización, me organizo bien, me planifico bien y bueno, con esa organización trato de evitar el estrés o la presión. Muéstrate como una persona capaz, aquí comento, de superar estas situaciones. Pon un ejemplo de un problema que hayas tenido, como les dije antes, siempre respondan con un ejemplo. Pongan un ejemplo de un problema que hayan resuelto con éxito en trabajos anteriores. Otra de las preguntas es, ¿por qué has tenido tanto tiempo sin trabajar? Jamás digan, ay, es que no he encontrado trabajo. No, no comenten eso. Comenten o refuercen lo que han hecho en este tiempo que no han trabajado. Bueno, la verdad es que no he aprovechado este tiempo para, bueno, formarme. Hice un curso de X, no sé, Excel, Power BI, que está bastante en boga ahorita. No sé, un curso de desempeño, una formación en competencias, no lo sé, pero comenten, refuercen lo que han aprovechado este tiempo libre de alguna manera y remarquen sin duda el interés por formar parte de la compañía. Miren, me he formado, he aprendido y sin duda, en verdad, sueño con trabajar en esta empresa, etcétera, etcétera. Otra de las preguntas típicas es, wow, no tienes experiencia. Esto está súper mal que alguien lo pregunte. Yo particularmente pienso que si nunca le damos la oportunidad a alguien, jamás va a tener experiencia. Entonces, bueno, pero hay personas que hacen esta pregunta. Entonces,
¿Qué debes responder en ese caso? Sí, sin duda, obviamente no tengo experiencia, pero soy una persona que aprende súper rápido, me encantan los retos, soy una persona súper motivada. A lo largo de mi carrera universitaria, porque si no tienes experiencia es porque te acabas de graduar. Entonces pongan ejemplos como a lo largo de mi experiencia universitaria, en los trabajos en equipo, yo solía hacer esto, yo era el líder o yo me encargaba de la planificación. Entonces, wow, en verdad yo creo que eso si lo transponen en el ámbito profesional, creo que puedo aportar muchísimo para el cargo que están buscando. Y he hecho cursos de bla, 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 etcétera, lo que han podido hacer. Y una de las preguntas que también suelen hacer es, ¿crees que encajarías en un equipo más joven si eres una persona mayor o si encajarías en un equipo mayor? Entonces, hay dos tipos de respuestas. Si eres muy joven, sin duda tienes que destacar las ganas de trabajar. Oye, mira, para mí no, ustedes deberían contestar, oye, para mí no sería un problema trabajar con alguien o con un grupo mayor que yo, porque, bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de trabajar, soy muy motivado, creo que puedo proyectar o transmitir dinamismo al área, me gusta aprender, así que seguramente voy a aprender muchísimo a las personas que están en el área. Y si por el contrario eres mayor y vas a incorporarte a un equipo de trabajo joven, lo digo por la pregunta que supone acá, bueno, darle la vuelta, hacerlo al contrario. Oye, mira, sí, sin duda soy mayor que el equipo, pero creo que puedo, con mi experiencia, puedo seguramente traer cosas nuevas para hacer. Soy una persona que se adapta y soy muy flexible, entonces creo que eso puede jugarme a favor, etcétera, etcétera. Lo otro que les puse fue, ¿qué preguntas puedo hacer yo como entrevistado al entrevistador? Esto es clave porque a mí me ha pasado en diferentes entrevistas que he tenido que las personas o no tienen preguntas, lo cual es válido, o gente que me hace preguntas que digo, wow, qué buenas preguntas, me encanta que me hagan este tipo de preguntas porque, bueno, nos hacen pensar y, bueno, esforzarnos para responderle. Entonces, ¿qué preguntas puedo hacer? Si no te dijeron las responsabilidades del rol, que seguramente lo hicieron, pero puede que no lo hagan, preguntar, oye, mira, quisiera saber cuáles son las responsabilidades o tareas cotidianas que conlleva el puesto en el cual me estoy presentando. O otra de las preguntas también importantes que da mucho que ver de la persona es qué perspectiva tiene la empresa a corto o mediano plazo, cómo está a nivel financiero, es una empresa estable, no es estable. Pueden decir lo que yo he visto o he indagado de la empresa, pareciera que sí, pero cuéntame un poco. Otra de las preguntas chéveres que pueden hacer, sobre todo para el área técnica, es decir, para el que debería ser el jefe de la persona entrevistada, es cuál es el principal reto o cuál es la expectativa que tienen de la persona que va a entrar a este puesto. Entonces, bueno, obviamente la persona les deberá explicar, bueno, mi expectativa para la persona que ingrese es que pueda manejar indicadores, que pueda poner orden, porque ahorita tenemos, bueno, una situación coyuntural y quiero que pueda manejar una tabla en donde nosotros podamos ver absolutamente todo, una persona que sea ágil presentando a nivel directivo, etcétera, etcétera. Otra de las preguntas que pueden hacer es cuáles son los próximos pasos en el proceso de selección. Y otra de las preguntas es cómo es la estructura organizativa de la empresa o del área, las líneas de reporte, quiénes son mis pares. Oye, eso también es importante, cuántos pares tengo, a quién le reporto, mi jefe, a quién le reporta. Aquí les pongo unos chinches en donde les digo, ¿cuándo es el momento idóneo para hacer las preguntas? Bueno, normalmente el momento idóneo es al finalizar la entrevista. Siempre debería el entrevistador darles un espacio, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? Y allí es el momento en donde pueden hacer estas preguntas. Si te surgen muchísimas preguntas, resumen, haz un filtro, no las hagas todas porque puedes parecer inquisitivo y tampoco está bien. Otro tip que les doy es no cometan el error de ser impacientes y hacer alguna pregunta en un momento inadecuado. Esperen el momento idóneo, vayan pensando y ténganlas en mente para ver cuáles son las preguntas. Otro punto es no interrumpas al entrevistador ni lo avasalles con una batería enorme de preguntas que sean difíciles de asimilar para la persona. Traten de hacer entre 3,
2 y 3 preguntas, 4 máximo. Un tip extra que les digo es, si se sienten cómodos y si se prepararon previamente, pueden pedirle al entrevistador, dependiendo de cómo fluyó la entrevista, que los deje explicarles por qué creen ustedes que son el candidato idóneo para el puesto. Oye, mira, por ejemplo, Bianca, quisiera que me dejes 5 minutos para contarle a, por decir, Federico, por qué yo soy la persona idónea para el puesto, y pueden explicar. Si sienten que tienen la soltura y la facilidad verbal, pues háganlo. Si no se sienten cómodos, no lo hagan porque pueden entorpecer el proceso. Pero si se sienten cómodos, pues buenísimo. Ahorita les voy a mostrar un video de una entrevista un poco habitual, y luego les voy a contar un poquito de lo que se ve en esa entrevista, pero bueno, creo que es chévere que la vean. Buenísimo. Bueno, bueno, esa es una entrevista un poquísimo habitual, pero muy similar a las que les comenté anteriormente, en donde, bueno, es una entrevista de la que les hablaba, de entrevistas grupales que los ponen en situaciones.
entrevista no fue grupal, pero sí los pusieron en situaciones. Fíjense que mientras iba rodando el video tomé notas. Fíjense que había un muchacho que les preguntaba, no, me sentí cómodo cuando me agarraste por la mano. Es mentira, obviamente no se sintió cómodo y mintió. Entonces la idea es que seamos sinceros en la entrevista siempre. No tenemos que mentir y decir algo que no es. Otra de las cosas es saber el momento idóneo de cuándo hablar y cuándo decir las cosas. Fíjense que cuando el señor estaba tirado en el piso, le preguntaba a la muchacha cuánto quisieras ganar y bueno, al parecer le respondió, entonces bueno, lógicamente no era el momento. Y otra de las cosas que tomé nota es, bueno, demostrar iniciativa, es importante, fíjense que el muchacho que quedó y los 3 finalistas tuvieron una iniciativa, fueron más allá, mira, había un espacio vacío, el muchacho agarró para que el señor se lanzara, entonces bueno, este es un ejemplo de una entrevista poquísimo habitual, pero bueno, para que vean también cómo hacen procesos de entrevista en otros lugares. Entonces, bueno, abro el espacio para un Q&A, preguntas y respuestas. Avísenme si tienen alguna duda y cuéntenme cualquier cosa que tal les pareció la presentación. No todos a la vez, por favor. Hola, yo más allá de una pregunta, un comentario que me pareció súper interesante todo lo que dices, sobre todo a la hora de la entrevista, de convertir las debilidades como también, como contrastarlas con las fortalezas, porque siento que a veces, y sí de decir las debilidades independientemente de que las estemos contrastando, pero saber que se puede decir algo negativo de uno mismo, porque siento que muchas veces la gente tiene como esta falsa idea de que en la entrevista lo único que tienes que decir es que eres buenísimo y que eres no sé quién y que eres no sé quién, y de venderte tanto un punto que a veces causas el efecto contrario, como cierta desconfianza de parte del entrevistador. Pero me pareció súper interesante eso, pues sí debemos decir una debilidad, pero siempre como poniéndola bonito. Es así, es así. Y más bien a mí particularmente que a alguien le cueste decir sus debilidades lo veo como mal, lo que tú comentas, porque al final todos tenemos puntos de mejora, absolutamente todos. Entonces, bueno, que alguien no lo sepa identificar es complicado. Incluso yo muchas veces pregunto, bueno, ¿qué dirían tu jefe de ti, tu mamá, tu hermano, tu primo? Porque bueno, como uno también es en la casa, es en el trabajo, probablemente. Entonces, bueno, la idea es que podamos decir las áreas de oportunidad abiertamente, pero que tal vez las digamos contrastándola con algo positivo, y eso es súper chévere también. Bueno, no sé si alguien como que quiere hacer un comentario, pero yo aprovecho que nadie se lanzó. En verdad, la presentación me encanta. Bueno, yo ya conocí a Bianca de antes, tuve la oportunidad de, bueno, trabajar un tiempo en su área y todavía me impresiona porque aprendo demasiado, o sea, sigo aprendiendo demasiado, por lo menos lo que es el tema de cómo las cosas en verdad se han traspolado hoy en día en la gerencia del talento ya, bueno, chévere tu currículum, chévere la cantidad de títulos que tengas, pero en verdad quiero el problem solving. O sea, esa entrevista que montaste es un problem solving, una persona que presenta esas cualidades que uno se vende, porque uno tiene como esa creencia de que llega a la entrevista y, ¿sabes? Uno lo que quiere es de verdad tener el trabajo. Entonces, tener el trabajo, a veces uno se presta para ser pantallero, como que, bueno, yo soy esto, yo soy lo otro, pero realmente yo soy eso, yo soy lo otro, o decir, soy una persona que me sé adaptar, soy una persona que no tengo problemas en trabajar en presión, pero eso no se ve hasta el momento que te presentan en realidad una situación. Por eso a mí ese video que acabas de mostrar me parece impresionante. Y tomando lo que dice Diana, de lo que es como que cuando te hacen la típica pregunta, que es una pregunta fija en todos los puestos de trabajo, como que la autoconciencia, que en verdad la gente no sabe ni siquiera que están evaluando la autoconciencia cuando te hacen esa pregunta, pero te están evaluando la autoconciencia. O sea, si tú eres capaz de decir tus debilidades y tus fortalezas, y no es solo decir tus debilidades, sino que es poder hacer el mix entre ambas.
O sea, por lo menos el ejemplo que tú das, el perfeccionismo, como que, ajá, bueno, pero ese perfeccionismo lo puedes traspolar a una virtud. Entonces, como que, ok, ese es mi defecto, pero yo tengo la virtud no sé, convertir esto en una virtud. O por lo menos la intensidad. En mi caso es la intensidad. Entonces, en verdad, no tengo como una pregunta en específico. Creo que habían cosas en verdad que no sabía para nada, por lo menos que sí. Bueno, esa era un poco, yo lo aprendí con la vida, pero el tema que sí, no hablar mal del trabajo anterior. Yo lo viví demasiado fue con un doctor, o sea, eso lo aprendí ni siquiera con el trabajo, que me cambié de doctor y a los doctores no les gusta que le hables mal de un colega anterior. Y ahí fue cuando me di cuenta, en verdad, es traspolarse a pensar que pudieses hablar así de ellos. Entonces es como, no sé, para mí eso fue una de esas, de los tips, ese es uno de los que más me gusta, y no interrumpir, porque uno se presta como para tratar de mostrar, como mostrar que sabes, mostrar que aprendiste, mostrar que interrumpes y no te das cuenta que te estás saboteando. Entonces, no sé, me parece como, me llevo como esas tres cosas fundamentales de literal ser tú mismo, porque uno le da miedo ser uno mismo, pero eso es lo que realmente como que termina siendo la diferencia entre los otros candidatos, ser tú mismo, no interrumpir y no hablar mal de otras experiencias. Como que esas tres cosas me las llevo de verdad de corazón. Qué bueno, en verdad me alegra que les haya gustado. Y nada, la idea es esta, o sea, obviamente darle tips a ustedes de lo que nosotros desde esta silla vemos al momento de entrevistar. Y bueno, nada, feliz de que les haya gustado, aunque no todos hablaron, pero bueno, feliz que les haya gustado y bueno, súper a la orden para cualquier otra duda o alguna presentación adicional que necesiten. Y me encanta la iniciativa que tiene este equipo, así que bueno, cuentan conmigo totalmente. Muchísimas gracias, Bianca. Bueno, gracias a ustedes, muchachas. En verdad las felicito por esta iniciativa y bueno, cuídense mucho. Gracias, Bianca, de verdad, un placer esto. Si tienen Vale, cualquier duda, todavía están a tiempo, que sigue aquí. aprovechen. Más que duda quería decir que en verdad estuvo súper interesante. Yo llegué tarde y no pude escuchar la presentación completa, pero bueno, voy a asegurarme de ver el pedacito que me perdí porque el poquito que escuché estuvo súper interesante. Gracias. Qué bueno, María, me alegra mucho. Cuídense, chao. No, buenísima la... Quería Ay, comentar Dani. que buenísima la presentación. Yo particularmente nunca me he presentado a una entrevista de trabajo todavía, pero ya tengo mis tips por Muy Bianca. bien, me alegra, Dani. Me alegra mucho y bueno, cualquier duda, súper a la orden. Gracias. Chao, cuídense.